Hola, amigos, bienvenidos a Learning Spanish with Stories. Hoy tenemos una historia emocionante para nivel A1 a 2. Se llama La clase de los sueños. Hay 3 secciones: la historia, el repaso y luego las preguntas. Diviértete. En un pequeño barrio tranquilo vivía Sofía, una joven maestra muy amable y paciente. Todos los días caminaba a la escuela con una gran sonrisa. Le encantaba enseñar español a niños de diferentes países. Para ella, cada estudiante era un mundo nuevo. Su clase era especial. Había niños de México, Brasil, Corea, Francia, Italia y Marruecos. Todos hablaban español un poco, pero necesitaban practicar más. Sofía decidió crear una actividad nueva llamada la clase de los sueños. Hoy vamos a hablar de nuestros sueños, dijo Sofía con entusiasmo. Los niños se miraron entre ellos con curiosidad. Sofía explicó palabra por palabra, muy despacio. Primero habló Mateo, un niño de México. Mi sueño es ser cocinero como mi abuela, dijo con orgullo. Después habló Hana, de Corea. Yo quiero escribir libros para niños. Luego habló Amina, de Marruecos. Mi sueño es ayudar a los animales. Me gustan mucho los gatos. Los estudiantes miraron a la maestra. ¿Y usted, profesora? ¿Cuál es su sueño? Sofía sonrió lentamente. Mi sueño es enseñar con amor y ayudarles a ustedes a crecer. Los niños aplaudieron con alegría. Sofía entregó papeles de colores, lápices y marcadores. Vamos a crear un mural con nuestros sueños. Los niños dibujaron lentamente. Dibujaron cocinas, gatos, libros, aviones, médicos, flores y muchas sonrisas. El salón se llenó de colores y risas suaves. Cuando terminaron, Sofía pegó el mural en la pared principal. Todos se acercaron para mirarlo. Este mural es nuestra nueva familia. Los niños se abrazaron y se sintieron parte de algo importante. Un mes después, Sofía organizó un día de los sueños. Invitó a padres, hermanos y vecinos. Los estudiantes presentaron sus dibujos en español. Hablaron despacio,
con confianza y con una gran sonrisa. Todos estaban orgullosos de ellos. Al final del día, una madre se acercó a Sofía y le dijo: Gracias, profesora. Mi hijo ahora ama aprender. Sofía sintió el corazón lleno de paz. Sabía que su sueño también se estaba cumpliendo. Sofía miró a sus estudiantes y dijo: Cada sueño es importante. Cada voz merece ser escuchada. El mural brillaba con todos los colores del mundo. Y así, la clase se convirtió en un lugar de amor, respeto y aprendizaje. Ahora hagamos un repaso. Aquí tienes algunas palabras importantes. La maestra. La maestra. El maestro. El maestro. El estudiante. El estudiante. La estudiante. La estudiante. Los niños. Los niños. Los padres. Los padres. La vecina. La vecina. El vecino. El vecino. La escuela. La escuela. La clase. La clase. El salón. El salón. El mural. El mural. Los animales. Los animales. Sonreír. Sonreír. Hablar. Hablar. Compartir. Compartir. Crear. Crear. El sueño. El sueño. Feliz. Feliz. Ahora, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama la maestra? ¿Dónde trabaja Sofía? ¿Cómo es Sofía? ¿De qué países son los estudiantes?
¿Qué necesitan practicar los niños? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y no olvides darle like, suscribirte. Nos vemos.